Muy bien, entonces les damos la bienvenida y le damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad y por todas las cosas que nos ha permitido vivir durante tanto tiempo. Yo creo que haciendo una especie de repaso, de recapitulación sobre los acontecimientos, los seres humanos, sobre todo, bueno, creo que a nosotros, pero pienso que es una cuestión global a nivel mundial, por lo menos en aquella parte en la que hemos sido muy afectados por esto que llamamos la pandemia, y en una especie de repetición que hemos adoptado, ya casi está patentizada dentro de nosotros, casi que todos tenemos la patente de esa frase. La mayoría de nosotros hemos adoptado el decir, la pandemia nos cambió la vida. No sé si usted ha pensado en eso en algún momento, o lo ha repetido, lo ha dicho, lo ha leído en algún lado, en algún medio de comunicación, por ahí, porque es una frase ya, un lugar común en el vocabulario de cada uno de los ciudadanos casi que de este planeta. No sé si habrá gente que no esté afectada por eso, pero para nosotros sí ha sido algo bastante impactante y todos decimos, la pandemia nos cambió la vida. Y creo que sí, es cierto que nos cambió la vida, porque la mayoría de las cosas que hoy hacemos, cómo las hacemos y cuándo las hacemos, ya no obedecen a nuestro libre albedrío, ya no obedecen a nuestra voluntad, sino más bien obedecen a un esquema de conducta o de comportamiento que se nos ha impuesto. Y sabemos que los diferentes países, los diferentes gobiernos han adoptado sus propias medidas, unos más estrictos que otros, unos más radicales que otros, unos más irracionales que otros, porque también hay que decirlo, hay cosas que son irracionales, que hemos visto, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo nos tocó que enfrentar esta situación? ¿O nos tocó que vivir en un país donde tenemos gente con tan poco cerebro gobernándonos, pero es parte del sistema, ¿verdad? Sin embargo, eso es algo a lo que poco a poco nos hemos tenido que adaptar. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que cuando vivimos dentro de un país, nos guste o no, vamos a tener que estar sujetos a las leyes de ese país o a las leyes de ese estado. Y lo que se establezca ahí dentro, vamos a tener que aceptarlo. Y que nosotros simplemente somos aquellos que están de paso, donde por muy tediosa y larga y pesada que nos parezca la situación, la carga, siempre va a ser algo temporal. Yo insisto mucho en esto y tal vez sea otro de los lugares comunes de mi forma de hablar. Yo les repito a menudo a ustedes que tenemos que entender que estamos de paso en esta tierra. Vamos camino hacia un lugar donde ninguna de estas cosas nos van a preocupar nunca jamás. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos donde nuestro Señor, vamos a pensar, y no sé si iremos a pensar en eso, lo iremos a recordar, probablemente sí, que todo esto que vivimos fue algo temporal y que nada de esto se iba a quedar sobre la tierra. Así que mientras estemos aquí, mientras tanto, vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que seguir viviendo hasta que el Señor nos llame a su presencia, sea en este o sea en cualquier otro lugar. Por ese motivo, repito, tenemos que adaptarnos y eso incluye lo que tiene que ver con nuestra vida ordinaria. Llámese trabajo, llámese alimentación, llámese asistencia a los lugares de reunión en la iglesia, a los lugares de reunión con nuestros seres queridos. Teniendo siempre presente esto, que somos peregrinos y extranjeros. Hay una palabra bastante fuerte que nos debe llamar la atención en la Biblia, que nos habla acerca de la existencia pasajera en la tierra. Y nos dice que Dios llama al patriarca Abraham, lo saca de la tierra de la antigua Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y lo lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y dice que Abraham, a pesar de que era la promesa de Dios, oiga esto, qué interesante, porque uno dice, Dios le estaba dando a Abraham una tierra, le estaba dando un lugar donde él iba a ir a habitar, por mandato de él, Abraham había salido y iba para allá. Cuando llega dice que Abraham no se establece en un lugar fijo,
Abraham dice que mora como extranjero en tiendas, al lugar de la promesa del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que por muy ubicados que nos creamos, por muy asentados que nos creamos, nada es temporal, nada es pasajero, todo va a ser temporal. Todo lo que haya sobre la tierra va a ser temporal. Así que no es tiempo para estar peleando, no es tiempo para estarnos amargando la vida por cosas que se van a quedar sobre la tierra. Un día hablaba eso con un hermano aquí de la iglesia, y yo le decía: no se preocupe, tratemos de ser felices, no pelee cosas que se van a quedar, cosas que son temporales. Agárrese duro, aférrese duro a la palabra y sepa que vamos de camino al cielo. Y esto tenemos que grabárnoslo muy bien en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la búsqueda de esas cosas temporales, de esas cosas que se van a quedar, nos quitan la felicidad, nos roban, nos minan, nos reducen prácticamente a un saco de pensamientos, algunas veces de nervios, otras veces de depresiones, otras veces de ira, que no nos conducen a nada más que a la destrucción de nuestra vida, a la destrucción de nuestra felicidad. Hemos tenido que cambiar, claro que hemos tenido que cambiar, hemos tenido que adaptarnos a todas las cosas que han pasado. Y revisando todo esto que hemos visto, yo decía, bueno, y ni qué decir, ¿verdad?, con lo que es la forma de viajar. Antes uno viajaba y andaba cargando toda clase de cosas, no sé si ustedes se acuerdan. Íbamos para la playa y llevábamos la casa entera dentro del carro. Echábamos de todo, echábamos la cocina, los perros, el gato, echábamos la vajilla, echábamos las ollas, los sartenes, y nos íbamos a pasar un fin de semana como si tuviéramos que estar una eternidad en la playa. Y ahora casi no se ve a la gente haciendo esas cosas. ¿Usted ha notado eso? Si viajábamos, por ejemplo, en los aviones, íbamos a pasear a otro país, en los aviones se permitía que uno llevara grandes maletas, a veces hasta 2 maletas grandes, y todas incluidas dentro del mismo precio del tiquete. En la maleta de mano se podía cargar de todo. Ahí echábamos gel, echábamos pasta de dientes, echábamos enjuague bucal, echábamos botellas con agua, echábamos rasuradoras, corta uñas y cualquier otro accesorio que consideráramos importantes para nuestra higiene personal. Claro, esto fue antes del famoso 11 del 9 del 2001, como se le ha llamado en los últimos tiempos, como estamos acostumbrados a escuchar, el famoso 9/11. Eso fue antes del 9/11, donde podíamos andar cargando de todo. Luego vino la crisis económica y con ella las limitaciones, vino el asunto del 9/11 y también con él las limitaciones para viajar. Las aerolíneas redujeron el espacio entre los asientos. No sé si a ustedes les ha tocado les tocó que viajar antes y ahora, pero antes uno viajaba cómodo, como decimos, a cachete, ¿verdad? Usted echaba el asiento para atrás y viajaba riquísimo, y ahora no se puede. Ahora usted, si se echa para atrás, le pega en la cabeza al que está detrás de esos asientos. De hecho, que los asientos ya no son tan reclinables como lo eran antes. El espacio entre los asientos se redujo. Literalmente uno va pegado codo con codo con el que viaja a la par, y con esa reducción también el espacio, la cantidad de maletas que se pueden llevar. Y es interesante porque el mismo precio del boleto también limitó la cantidad de maletas que uno puede cargar. Hoy en día uno viaja sin mucho equipaje, nada más una maleta de mano, por lo que se aplica literalmente el concepto de viajar ligero de equipaje. Viajamos ligeros de equipaje. Por esa razón es que hoy quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9, versos del 1 al 6. Muchas gracias a doña Mari por el agua. San Lucas capítulo 9, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dice el verso 2: y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Cuando leemos el evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar este pasaje. Si usted viene leyendo la Biblia de manera seguida, como normalmente nosotros lo hacemos, a mí particularmente me ha gustado leer los evangelios todos, desde el primer capítulo hasta el siguiente capítulo, hasta el último capítulo, porque cada vez que uno lee la palabra de Dios le encuentra cosas nuevas. Cada vez que uno lee la palabra de Dios descubre cosas nuevas. Hay pasajes por los cuales uno ha pasado ya muchas veces y no se ha percatado, y hay nuevas revelaciones. Siempre hay nuevas revelaciones de la palabra de Dios cuando uno la lee. Por eso cuando leemos el evangelio de San Lucas, nos vamos a encontrar este pasaje ya en el capítulo 9, y de pronto uno siente que está aislado de todos los demás textos. No sé si a usted le ha pasado, pero usted viene leyendo San Lucas, viene en esa secuencia, y de pronto se da cuenta que este texto como que parte, como que corta, como que de pronto se pierde la secuencia que el evangelista traía. Pues si usted lee hacia atrás, va a ir al capítulo 8, y en el capítulo 8 vamos a encontrarnos una serie de textos, y en esos textos usted lee el capítulo 8 completo y siente, literalmente se va a meter dentro de la percepción de que Jesús está caminando. Jesús se va moviendo por diferentes lugares. No sé si lo ha notado, pero así es como está secuenciado este evangelio, que tiene una narración muy exquisita, muy hermosa. De hecho, que Lucas es el más culto, el más educado de todos los evangelistas. Él era médico y él tenía mucha preparación académica. Su narración es muy bien elaborada. Aquí nos habla en el capítulo 8 de varios temas que tienen una secuencia lógica. Ahí encontramos, por ejemplo, las mujeres que servían a Jesús. Nos habla sobre un grupo de mujeres que le servían a Jesús. Luego pasa a las parábolas del sembrador y la luz, que no se puede o no se debe poner debajo de la cama, porque tenemos que tenerla en un lugar donde alumbre. Luego sigue con la visita de la madre de Jesús y los hermanos a Jesús. Recordemos que Jesús constantemente era confrontado por los de su propia sangre, los de su propia familia, quienes le andaban de alguna manera reclamando lo que él hacía. A ellos seguramente no les parecía, y entonces Jesús llega y dice que es visitado por la madre y los hermanos. Luego vemos a un Jesús en acción, calmando la tempestad. Luego, cuando expulsa los demonios del famoso endemoniado gadareno. Luego pasamos a la resurrección de la hija de Jairo, y luego ahí dentro de ese mismo acontecimiento suceden 2 cosas. Por un lado, él resucita a una niña que estaba enferma y había muerto, y también una mujer que dice que padecía de una enfermedad, de un flujo de sangre constante, se atreve a tocar su manto, porque ella había declarado que la presencia de Dios, el toque de Jesús, la iba a sanar de esa enfermedad, y dice que la mujer del flujo de sangre es sanada. Y como les digo, esto nos lleva en un movimiento. Yo leo eso y me imagino a Jesús caminando, moviéndose por las aldeas, como dice la Biblia, por los diferentes lugares, caminando por esos caminos llenos de polvo y de sol y lleno de sudor, con sus amigos, con sus discípulos a la par. Pero de pronto, como que la historia, la narración del evangelista tiene un parón interesante.
Llevando la relación que Jesús va haciendo en el recorrido, normalmente la narrativa de los evangelios nos dan una secuencia. Esto lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. ¿Cuál es la secuencia de los evangelios cuando nos hablan de Jesús? Nos hablan en primer lugar del nacimiento de Jesús, después nos hablan del despegue del ministerio, finalmente nos hablan de lo que es el desarrollo de su vida ministerial hasta llegar a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como les decía, venimos de un capítulo 8 lleno de actividad y de pronto caemos en el capítulo 9, y en el inicio precisamente de este capítulo 9 el escritor nos hace un frenazo, como que frena la carrera de Jesús que traía, y de pronto nos pone a pensar. Ya aquí caemos, aterrizamos en algo muy concreto, y Jesús nos pone a pensar en algo muy importante, porque Él llega, llama a sus discípulos, a los 12 discípulos que Él había escogido. Todos ustedes conocen la historia, me imagino que todos se saben los nombres de los 12 discípulos. No les voy a tomar, no les voy a hacer ese examen ahorita, ¿verdad? Pero todos se lo saben, ¿verdad que sí? ¿Amén o no amén? Jesús llama a sus discípulos, a los 12 que había escogido aparte, y les dice: muchachos, vengan acá, vengan, vamos a hablar. Yo creo que ya llegó el momento, yo creo que ya ustedes están listos para empezar. Ya llegó el momento en que ustedes tienen que comenzar a actuar. Ya ustedes han escuchado bastante, tenemos mucho tiempo de estar juntos, y esto nos hace entender que ellos ya tenían conocimiento acerca de quién era la persona de Jesús. Ellos tenían conocimiento acerca de quién era su maestro, lo conocían de memoria, habían andado con Él, lo habían visto reír, lo habían visto llorar, lo habían visto tal vez tener gripe, tener tos, lo habían visto resfriado, lo habían visto enojado, etcétera, etcétera. Sabían quién era su maestro. Y entonces Jesús se aboca en ese momento a decirles lo que ya tenían que hacer. Les dice: muchachos, ya ustedes están preparados. Ok, a partir de este momento les voy a decir lo que tienen que hacer. Y les da 2 órdenes concretas. ¿Cuáles son las 2 órdenes concretas? ¿Qué es lo que Jesús les manda hacer? ¿Qué dice el texto? Sanar enfermos, correcto. Y predicar el reino, correcto. Sanar enfermos y predicar el reino. Son las 2 acciones concretas que el maestro los manda hacer. Dice el verso 2: y los envió a predicar el reino y a sanar a los enfermos. De aquí, de este verso, nosotros podemos determinar las 2 prioridades de Jesús en la vida de los creyentes. ¿Cuáles son las 2 cosas que Jesús requiere en la vida de los creyentes como una prioridad? Recordemos que ser discípulo de Jesús implica ser seguidor y obedecerle. Mucha gente dice: bueno, pero es que eso se está refiriendo ahí al texto bíblico donde Jesús tenía 12 discípulos. Bueno, y entonces yo le pregunto a esa persona, o a ese que está creyendo de esa manera: ¿y qué significa entonces ser discípulo de Jesús? Dice el verso 8, en el capítulo 8, en el verso 31 del Evangelio de San Juan, dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí. Oiga la definición del discípulo que nos da precisamente el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Repito, dice Jesús: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ok. ¿Cuál es la definición de discípulo? Discípulo es el que conoce la palabra de Jesús, el que sigue la palabra de Jesús, o sea, el que sigue las enseñanzas, los mandamientos, el que sigue lo que Jesús nos ha enseñado, permaneciendo en Él. Ese es el verdadero discípulo. Entonces, de aquí podemos descubrir que el discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús. Cuando usted hace el paso, hermoso paso que hacemos los cristianos, que es cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida y decidimos caminar con Él, nos comprometemos a conocer su palabra. Por eso es que Jesús dice que
le pide a Dios que nos santifique en su verdad. ¿En qué otra cosa vamos a ser santificados si no es en la verdad de Dios, que es su palabra? Adquirimos el compromiso de conocer la palabra de Dios. Por eso dice Jesús que cuando conocemos su palabra, o sea, cuando conocemos este libro al cual nosotros llamamos la Biblia, cuando conocemos quién es Jesús, cuál es la razón por qué Jesús vino a la tierra, qué me dejó Jesús de enseñanza para que yo camine, actúe, viva, dice que en ese momento soy su discípulo. Así que nosotros, todos los cristianos, bien entendidos de lo que significa ser un discípulo de Jesús, practicando una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, somos discípulos de Jesús. Así que no aplica que en este momento alguien venga a decir, no, eso era para los discípulos de su época. No, Señor, es para todos nosotros. Lo que Jesús estatuó en ese momento era un ejemplo de lo que iba a pasar con la humanidad entera. Recordemos que con la partida de Jesús al cielo, tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo, que es la que nos guía en cada momento. Por eso, como les decía anteriormente antes de las ofrendas, como hijos de Dios, tenemos que entender esto: no somos del mundo, no debemos anhelar, ni querer, ni añorar parecernos al mundo. Nuestro anhelo debe ser parecernos a Jesús, ser cada día más y más parecidos a Jesús. Cuando decimos entonces que predicar el Evangelio, en principio, esto es una acción que todos lo entienden. Yo digo, Jesús dijo, hay que predicar el Evangelio. Perfecto, eso lo entendemos. Pero cuando hablamos de la segunda parte, que es sanar enfermos, mucha gente se resiste. Mucha gente dice, eso no puede ser. Y con lo primero que salen es con el cuento, con la historia de que para sanar se requiere tener ese don, el don de sanidad, y que no todos tienen el don de sanidad. Bueno, eso no es del todo cierto, pero les voy a decir que es un tema que en algún momento vamos a tener que abordar, como muchos temas que vamos a ir dejando pendientes en las diferentes predicaciones. ¿Por qué? Porque esto requiere de toda una sesión para poder hablarlo, y quizás no nos alcance el tiempo. Sin embargo, por el momento solo vamos a hablar acerca de lo que significa la palabra enfermo, porque ahí en el texto nos encontramos que Jesús dice que sanáramos enfermos, ¿verdad? Fuéramos a sanar enfermos. ¿Qué significa la palabra enfermo? La palabra enfermo es una palabra que por sí sola lo que significa es persona o alguien que tiene o padece una enfermedad. Entonces aquí, de manera sencilla, nos podemos dar cuenta que no solo se refiere a enfermedades visibles, las enfermedades que nosotros conocemos, como por ejemplo la gripe, la tos, el COVID, que está muy de moda ahora, las enfermedades que producen, por ejemplo, erupciones en la piel, como la varicela, como el sarampión, como todas esas, sino que también el término se refiere a las enfermedades que no son visibles, se refiere a aquellas enfermedades invisibles, lo que se conoce como enfermedades del alma. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes o cuál de nosotros, hablando del grupo, porque yo me incluyo, por supuesto que me incluyo, cuál de nosotros no tiene o no padece de alguna enfermedad del alma? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cuál de nosotros no padece de alguna enfermedad del alma? Y déjeme decirle, todos, absolutamente todos los seres humanos padecemos de alguna enfermedad del alma o alguna enfermedad espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Muy sencillo, por la forma en que nos comportamos cada uno, la forma en que cada uno muestra de una u otra forma sus carencias, su vulnerabilidad, todo lo que manifestamos con respecto a ciertos temas. Hay temas que son manifiestos en cada uno. Por ejemplo, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, que es el opuesto al complejo de inferioridad, la falta de empatía, el exhibicionismo,
la falta de humildad. Y podemos seguir ahí enumerando cuántas cosas que son visibles en las personas. Ese es que no es humilde. Ese es que le falta empatía con la gente. Mira aquel otro, es un exhibicionista, es un rajón, decimos, ¿verdad? Le gusta rajar. ¿Por qué será que a las personas a veces les gusta rajar? ¿Por qué será? ¿Será porque son muy sanas internamente? No, es porque hay algo dentro de ellas, y eso son enfermedades del alma. Jesús dijo una frase muy importante, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces lo manifestamos a viva voz, pero otras veces lo manifestamos con nuestros actos. Recordemos que nuestros actos son el testimonio de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos es el reflejo de lo que interiormente somos, de lo que interiormente sentimos. Por eso es que la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por esta razón es que cuando vamos a la vida de cada una de las personas, cada uno de nosotros está defectuoso. A cada uno de nosotros nos falta algo. Le falta un tornillo, le falta una pieza, le falta una arandela, no sé, algo nos falta, a todos nos falta algo, hermanos. Nadie está enteramente sano, a todos nos falta algo. Como decía un amigo, estamos chochos. Alguien tiene carencia de algo que otro sí lo tiene, y así sucesivamente. O sea, no vivimos en un mundo perfecto. Hay un escritor norteamericano del siglo XVIII que se llama Aldous Huxley. Aldous Huxley escribe un libro que se llama El Mundo Perfecto. Es una utopía donde la gente, todo el mundo conoce, todo el mundo vive en un estándar de igualdad que es algo increíble. Jamás va a suceder eso. Tal vez cuando estemos, por supuesto, cuando estemos en el cielo, que ya hayamos pasado por todas estas etapas. Entonces es absolutamente imposible. Cada uno de nosotros tiene algo malo, le falta algo. Todos nosotros estamos defectuosos en alguna área. ¿Y qué concluimos con esto? Concluimos en que somos enfermos metidos dentro de un proceso de sanidad. Por esa razón es que cuando venimos a la iglesia, venimos al taller del maestro. Venimos al taller del maestro. Y yo creo que no es casualidad que en la Biblia se nos hable de que Jesús era carpintero. ¿Por qué Jesús fue carpintero y no fue, por ejemplo, mecánico? ¿Por qué no fue médico? ¿Por qué no fue, no sé, alguna de las otras profesiones de la época? Agricultor. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Porque Él aprendió a arreglar cosas. Él reparaba cosas y hacía cosas nuevas, ¿cierto? ¿Qué hacen los carpinteros? Los carpinteros arreglan muebles, hacen muebles nuevos. Ese era Jesús. Y eso nos viene a mostrar que Jesús tenía esa capacidad. Por eso es que Él tenía tanta empatía con la gente, porque Él tenía capacidad de reparar a las personas y la sigue teniendo todavía. Cuando venimos al taller del maestro, rotos, todos venimos rotos, con la esperanza de que sea Cristo el que nos remiende, el que nos arregle. Y no nos remiende literalmente, nos renueve, nos cambie. Por eso es que hay una canción, creo que es de Marco Witt, que dice: renuévame, renuévame, ya no quiero ser igual. Y Eugenio la canto. ¿Quiere que la cante o no? ¿No le gustaría escucharme cantar? Bueno, de aquí a que Eugenio me dé permiso para cantarla, porque no me ha querido, todavía me debe la audición de canto, ¿verdad? Que conste, nunca me quiso dejar cantar. Voy a seguir hablando de eso. Renuévame. ¿Venimos a ser renovados? Claro que venimos a ser renovados. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que Cristo actúe en nuestras vidas. Y yo no sé si usted se ha pensado o ha revisado su vida, se ha revisado cada uno. Pero dentro de este proceso, que el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, todos hemos cambiado montones, tanates, desde que empezamos nuestra vida alrededor de la presencia o guiados por la presencia de Cristo, ¿cierto? Amén. Todos hemos cambiado. Yo a ustedes que los conozco desde que eran así pequeñitos, qué mentira, ¿verdad? Ya ustedes que los conozco desde que llegaron a la iglesia, muchos, hasta ahora puedo notar los cambios grandísimos, las cosas hermosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Espero que también sea el reflejo de mi persona, porque uno solo casi siempre ve hacia afuera, ¿verdad? Pero bueno, y esto es porque todos hemos venido al taller de maestro. Es por ese motivo
y es el motivo por el cual Jesús levanta obreros. Jesús levanta obreros. ¿Para qué levanta obreros Jesús? Para que a través del conocimiento de la palabra podamos no solamente predicar a Cristo, óigalo bien, no solamente predicar a Cristo, sino también para que llevemos a la gente, para que le mostremos a la gente, le presentemos a la gente un Cristo vivo, un Cristo que es capaz de restaurar a cualquier persona. Por eso les digo, Dios ha hecho un proceso, somos parte de ese proceso en el cual hemos ido caminando con el Señor. Y en este momento tenemos que ser muy diferentes a cuando empezamos. Y vamos a ser mejores si seguimos cada día esforzándonos y dejándonos guiar por el Señor. Pero ante la propuesta que nos hace Jesús de predicar y sanar, mucha gente se quita el tiro diciendo que eso es trabajo de los pastores, eso es trabajo de los evangelistas, eso es trabajo de los maestros. Pero no es cierto, hermanos. ¿Cuál es el argumento? El argumento es: yo solo soy una oveja que domingo a domingo llega a recibir alimento espiritual a la casa de Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque se ha esforzado en venir domingo a domingo a la casa de Dios a recibir ese alimento espiritual que es la palabra. Pero, hermanos, recordemos que el Señor nos ve a todos sus hijos como ovejas. Es cierto, yo soy una oveja que vengo a la casa de Dios a recibir alimento espiritual, amén. Pero el Señor nos ve a todos como ovejas. Es decir, ¿por qué nos ve como ovejas? ¿Usted ha puesto a pensar eso? Nos ve como ovejas porque las ovejas son de vista corta, son miopes y son indefensas ante los ataques del enemigo. Esa es la razón por la cual el Señor nos ve como ovejas. Pero no porque tenemos que estar sentados en una silla nada más todo el tiempo. ¿Ok? Dice el Salmo 23, versos 1 y 2. Ustedes se lo saben de memoria. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Ahí Él me define como una oveja. Dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso es el Señor, porque primero dice que Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Esta es una frase muy hermosa que la dice el patriarca Abraham cuando sube al monte a sacrificar a su hijo. Que su hijo le pregunta, le dice: papá, llevamos el cuchillo, llevamos la leña y llevamos el fuego. Papá, ¿dónde está la oveja? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Y qué le dice Abraham? Le dice: Dios proveerá, Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor, y eso es lo que nos dice el salmista: Dios es nuestro proveedor, nada nos faltará. Luego dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Dios no quiere que yo viva una vida de fatiga. Dios no quiere que yo lleve una vida atormentada. Dios no quiere que yo esté preocupándome por nada. Dios quiere que viva el día a día, pero que lo viva en su presencia. Por eso dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si vamos a la palabra, ¿cuáles son las aguas de reposo? Las aguas de reposo es la misma palabra de Dios, es la misma Biblia. Ahí Él me va a pastorear. ¿Por qué? Porque me va a enseñar, me va a dar mi alimento espiritual, lo que yo necesito. Sin embargo, la historia no queda con la miopía de las ovejas ni la indefensión, porque las ovejas también tienen una misión. ¿Usted sabe cuál es la misión que tienen las ovejas? ¿Por qué el pastor compra ovejas y tiene en su rebaño tiene hembras y machos? ¿Para qué las tiene? Para que se reproduzcan, ¿correcto? Para eso son las ovejas, para que las ovejas se reproduzcan. ¿Y cómo se reproducen las ovejas? ¿Cómo se reproducen los creyentes? Nosotros, creyentes, ovejas, ¿cómo nos reproducimos? Nos reproducimos predicando el evangelio, por supuesto, y llevando a los enfermos a ese gran hospital, ese inmenso hospital que es la iglesia de Dios alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que reciban sanidad, la sanidad que se requiere con el Señor. Por ese motivo es que Jesús manda a sus discípulos a predicar y nos da
a todos nosotros, y ahora sí, ya entendimos, somos ovejas, pero somos discípulos del Señor, amén. Ok, como ovejas, como discípulos del Señor, el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Y cuando nos manda a hacer eso, nos da un pasaporte universal. Nos da un pasaporte con una visa que es universal. Todos sabemos que para poder entrar a ciertos países, nosotros los centroamericanos, bueno, en Costa Rica, requerimos visa para entrar a algunos lugares, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos. Hay otros lugares donde también se requiere un permiso especial, a la Unión Europea, creo. Necesitamos una visa. Pero el Señor nos dice, para predicar el Evangelio usted tiene una visa universal. Nada más lo que tiene que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos y pedir la visa para poder ir a predicar a Estados Unidos. Pero tenemos una visa universal. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a todo lado a predicar. Podemos ir a cualquier parte del mundo por mandato de Dios, con la advertencia de que si somos bien recibidos, como lo dice el texto, vamos a esparcir la semilla en ese lugar. Pero si en ese lugar nos rechazan, vamos a salir con la certeza de que hicimos lo que nos correspondía. Pero qué terrible es el día de mañana, hermanos, que usted sepa, tuve la oportunidad de ir a predicar a mi vecino, no vayamos muy largo. Tuve la oportunidad de predicarle a mi tía, a mi tío, a mi abuelo, a alguien de la familia, y no lo hice. Si ellos me rechazaron, si ellos me dijeron, no, un momentito, yo no creo en eso, yo soy de tal religión, o yo no creo en Dios, y definitivamente le rechazan, ya usted hizo lo que tenía que hacer y usted se libera de responsabilidad. Pero el problema es cuando no hacemos ni siquiera el intento. Porque vea que el Señor nos está diciendo que vayamos y prediquemos. Si nos reciben, quedémonos ahí y prácticamente extendamos el Evangelio, porque en ese lugar se abrió el corazón de una persona. Pero si no, si esa persona no quiere abrir el corazón, quedamos relevados de responsabilidad. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, porque el Señor nos dice, mire, y si esa gente no se convierte, usted va a tener problemas. Porque no, el Señor sabe y es muy claro en su palabra cuando nos dice que nosotros no somos los que convertimos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie, hermanos. Hay un hermanito ahí que es muy singular, y decía que él iba y predicaba y convertía a toda la gente. Dice, dejé 20 convertidos, 30 convertidos. Y yo le decía, no, hermanito, no, uno no es el que convierte, es Cristo. Y la gente está dentro de un proceso de conversión, pero tal vez él no entendía eso. La euforia era tan grande que de ver unas cuantas personas llorando, para él era suficiente, y creer que eso era conversión. No. Y eso no es ni conversión, ni lo estoy haciendo yo. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convierte, es el que cambia a las personas. Pero bueno, todo esto, hermanos, debe conducirnos hacia la enseñanza central del pasaje. Hay una enseñanza central del pasaje que acabamos de leer, y es que esta enseñanza nos dice que para servir a Jesús debemos viajar livianos. Debemos viajar livianos de equipaje. Dice el verso 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Evidentemente este versículo nos habla acerca de que para servir al Señor no debemos de tener cosas que nos aten, no debemos de tener cosas materiales que nos aten. Hermanos, vivimos en un mundo en donde hay tantas cosas que nos están atando, hay tantas cosas que nos están limitando, y siempre ponemos como excusa cuando pase tal cosa, cuando pase tal otra, cuando pague las deudas, cuando no sé, cuando me nombren en un trabajo, o cuando me despidan. Dicen algunos, yo tengo mucho trabajo y no puedo ir a predicar, o no puedo congregarme porque no me queda tiempo. Siempre tenemos excusas, siempre tenemos algo que nos ata, siempre tenemos algo que tenemos que andar jalando, que tenemos que andar cargando. Una vez escuché a un pastor, él era mi pastor en ese tiempo, y él se quejaba porque él decía que su esposa, que era una señora muy bonita, siempre andaba muy bien arreglada, dice que donde quiera que ellos iban, siempre andaba cargando un montón de maletas, siempre llevaba una cantidad grande de maletas, no importaba el tiempo que se fueran a quedar a ese lugar.
Y dice, hermano, y le voy a decir algo, hasta la plancha de ropa me encontré entre la maleta un día que busqué qué cosas llevaba ella. Y ella estaba cargando de todo. Y no solo eso, dice que para quedarse una noche en un lugar, ella llevaba muchas mudadas de ropa, no sé, 10, 15 mudadas. ¿Por qué? Porque ella no estaba segura de qué era lo que iba a usar al día siguiente. Dependía de la situación, dependía de la gente que viera, así ella iba a escoger su vestido y iba bien preparada. Entonces llevaba 2, 3, 4 maletas de esas grandotas jumbo, porque ella tenía que andar preparada todo el tiempo jalando maletas. Tal vez yo pienso que la queja del pastor estaba relacionada con lo difícil que es a veces, con lo incómodo que resulta a veces para los cristianos el poder ser espiritual. Si tenemos al frente cosas que nos amarran, como la vanidad, como el orgullo, que lo usamos como estandarte para ir donde quiera que vayamos. Y lo que vamos a mostrar es nuestra apariencia física, nuestra apariencia como personas, no como seres espirituales. Y pues bueno, tenía cierta razón. Él quizá no analizaba que la forma de ser de su esposa era un reflejo de la gran cantidad de traumas que esa pobre mujer llevaba dentro, al igual que los enfermos que asisten al hospital llamado iglesia. Por eso les decía, todos nosotros estamos chochos, todos nosotros estamos rotos, algo tenemos que nos falta, un tornillo, una tuerca, una arandela, no sé, algo así. Pero todos nosotros estamos defectuosos. Sí, se nos quemó algún fusible y estamos haciendo tierra, estamos botando la corriente a otro lado, ¿verdad? Esta semana hacía mi devocional y el Señor me recordó a través del texto que acabamos de leer que Dios tiene una prioridad, y esa prioridad es que prediquemos su palabra, que sirvamos de instrumento para que las futuras ovejas que andan por ahí extraviadas, enfermas, rotas. Hay un pastor que dice que en la iglesia todos estamos rotos, un pastor muy famoso, y yo creo en eso. La iglesia es un taller de gente rota, de gente que necesita arreglarse, de gente que necesita componerse, de gente que necesita conocer al Señor para que sea el Señor el que lo cambie. Para que todas esas personas rotas, chochas, que llegan al taller del maestro, puedan tener su proceso de sanidad. Pero hermanos, la única forma de que nosotros podemos lograr ese objetivo es caminando livianitos de equipaje, sin nada que nos ate al suelo que pisamos. Muchas veces nosotros queremos despegar y no podemos, porque nos acordamos, ay no, me falta tal cosa. Uy, el domingo yo no puedo ir a la iglesia. Ay no, es que me invitaron a un lugar que no conozco. Qué lindo, voy a ir a conocer un lugar nuevo. Bueno, puede ser que no conozca un lugar. ¿Y por qué no uso cualquier otro día de la semana? ¿Por qué tiene que ser el domingo? Pero tengo que ir el domingo y tengo que ir a conocer un lugar que no conozco para dejar de conocer a Dios. Ese es el contrasentido de los seres humanos, porque siempre creemos, no, hay tiempo. No, hermanos, el tiempo se nos acaba en cualquier momento. El tiempo a la iglesia se le acaba en cualquier momento, y el tiempo personal a cada uno de nosotros se nos acaba en cualquier momento. Y no es que queramos ser religiosos, no, es que si tenemos una lectura de los tiempos. Hoy hace 8 le preguntábamos a Emiliano, hoy le voy a preguntar otra vez, no, hoy no está dormido. Hoy hace 8 le preguntábamos a Emiliano, ¿y qué pasa si yo salgo afuera? ¿Usted me puede decir si va a llover o no va a llover? Y él me decía, no, hoy no llueve. Pero, y no llovió, tenía razón, claro. Ajá. Hoy tampoco llueve. ¿Ve? Sabemos leer los tiempos, pero no sabemos leer los tiempos de Dios. No sabemos leer los tiempos de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con los tiempos de Dios? ¿En qué momento de la profecía del Apocalipsis estamos? Nadie me sabrá decir, porque muchos dicen, yo ni pienso en eso para no asustarme. Pues por favor, eso no es de asustarse, eso es de saber, de ubicarnos como iglesia. Somos la iglesia del Señor. Tenemos que estar anhelando la venida de Cristo. Tenemos que estar esperando la venida del Señor. Por eso es que es importante, hermanos, muy, muy importante que revisemos nuestra maleta, nuestro equipaje. Porque acuérdense que tenemos que viajar livianos. ¿Cómo está nuestra maleta? Revise su maleta. Vea para adentro. ¿Cómo está su maleta? ¿Qué cosas estamos cargando
que nos están sobrando? ¿Qué cosas estamos cargando que nos están sobrando? Quizá como la hermana pastora, que andaba cargando la plancha, el cepillo, bueno, hay cosas que son básicas e indispensables, pero ella llevaba la ropa bien planchada y además llevaba la plancha, por aquello de que se le arrugara algún vestido. Y no sabía cuál se iba a poner, pero ahí la llevaba. La plancha, las cosas que cargamos dentro de nuestro equipaje, quizá demasiadas mudadas, quizá dentro de esa maleta hayamos empacado a nuestros hijos y los andamos cargando también, y de pronto se nos convierte en algo demasiado pesado. Hijos que teniendo edad suficiente ya para que ellos se desenvuelvan, se desarrollen, todavía los andamos cargando. ¿Qué cosas andamos dentro de nuestra maleta? Hermanos, ¿qué cosas debemos sacar de esa maleta? Es decir, soltar, dejar que el Señor se encargue de ellas, entregárselas al Señor, para que no tengamos que estar llevando cosas en el camino con las cuales nos vamos a entretener y desviar. Hay muchas cosas que nos están entreteniendo como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Y les digo una cosa, con maletas grandes no vamos a poder entrar en el reino de Dios, porque Jesús lo dijo muy claro: caminemos, viajemos livianos de equipaje, preocupados en conocer los tiempos de Dios, en conocer la palabra de Dios, en predicar el evangelio y en ser de vehículo para la sanidad, para que la gente pueda sanarse. Así que en este día, hermanos y hermanas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, los bendigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.